Os expuse ayer, a la luz de la teología católica, dos grandes dogmas de nuestra fe, la resurrección de la carne y el juicio final. Asistimos con la imaginación a aquella escena tremenda, la más trascendental de la historia de la humanidad, que tendrá lugar al fin de los siglos, y oímos la sentencia de Jesucristo, sentencia de bendición para los buenos: venid, benditos de mi Padre, a poseer el reino que está preparado para vosotros, y sentencia de maldición para los réprobos: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. No podemos rehuir estos temas trascendentales que nos salen ahora al paso. Se trata de dos dogmas importantísimos de nuestra fe: la existencia del cielo y del infierno, el destino eterno de las almas inmortales. No tenemos más remedio que enfrentarnos con el tema tremendo, terriblemente trágico, del destino eterno de los réprobos. Es un tema muy incómodo y desagradable, lo sé muy bien. Me gustaría y os gustaría muchísimo más que os hablara, por ejemplo, de la infinita misericordia de Dios para con el pecador arrepentido. Se ha dicho que la sensibilidad y el clima intelectual moderno no resiste el tema del infierno, tan incómodo y molesto, que es preferible hablar de la caridad, de la justicia social, del amor y compenetración de los unos con los otros, y otros temas semejantes. Son temas maravillosos, ciertamente, son temas cristianísimos. Pero la Iglesia Católica no puede renunciar, de ninguna manera, a ninguno de sus dogmas. Yo respeto la opinión de los que dicen que en estos tiempos no se resisten estos temas tan duros, pero tratándose de unas conferencias cuaresmales sobre el misterio del más allá, yo no puedo cometer el grave pecado de omisión de soslayar el dogma del infierno, que forma parte del depósito sagrado de la divina revelación. La Iglesia Católica viene manteniendo íntegramente, durante 20 siglos, el dogma terrible del infierno. El Papa no crea, no inventa nuevos dogmas, simplemente declara, con su autoridad infalible, que no puede sufrir el más pequeño error, porque está regida y gobernada por el Espíritu Santo, que aquella verdad que define está contenida en el depósito de la revelación, ya sea en la Sagrada Escritura, ya en la verdadera y auténtica tradición cristiana. Se trata de una verdad revelada por Dios, no de una opinión teológica inventada o patrocinada por la Iglesia. La Iglesia no altera, no cambia, no modifica, poco ni mucho, el depósito de la divina revelación que recibió directamente de Jesucristo y de los apóstoles. El dogma católico permanece siempre intacto e inalterable a través de los siglos. Y precisamente por eso, en el siglo XX, lo mismo que en el siglo I, la existencia del infierno es un dogma de fe y lo continuará siendo hasta el fin del mundo. Os voy a hablar del infierno con serenidad, con altura científica, como debe hacerse hoy. Voy a limitarme a exponeros lo que dice el dogma católico en torno a la existencia y naturaleza del castigo de los réprobos. En primer lugar, os voy a hablar de la existencia del infierno. Lo hemos oído muchísimas veces: si un personaje histórico conocido del mundo entero, Gramo Napoleón Bonaparte, viniese del otro mundo y, compareciendo visiblemente ante nosotros, nos dijera: yo he visto el infierno y en él hay esto y lo otro y lo demás allá, causaría en el mundo una impresión tan enorme y definitiva, que nadie se atrevería ya a dudar de la existencia de aquel terrible lugar. ¿Por qué no lo envía Dios, para bien de toda la humanidad? Los que piden o desean esa prueba no han reflexionado bien, no han caído en la cuenta de que ese hecho que reclaman se ha producido ya, y en unas condiciones de autenticidad que jamás hubiera podido soñar la crítica más severa y exigente. No voy a invocar el testimonio de alguna revelación privada hecha por Dios a alguna monjita de clausura. Ni siquiera voy a alegar el testimonio de Santa Catalina de Siena o el de Santa Teresa de Jesús, a quienes nuestro Señor mostró el infierno y lo describieron después en sus libros de manera impresionante. Ni voy a citar, en pleno siglo XX, a los postecitos de Fátima, que vieron también, por sus propios ojos, el fuego del infierno. Personalmente yo estoy convencido de la verdad de esas visiones y revelaciones privadas que acabo de citar. Pero nuestra fe católica no se apoya en estos testimonios de personas particulares, aunque se trate de grandes santos canonizados por la Iglesia. Nuestra fe se apoya, directamente, en un testimonio mucho más fuerte, mucho más inconmovible. Pues bien, ese que es el Hijo de Dios, ese que ha venido del cielo y sabe perfectamente lo que hay en el otro mundo,
Ese nos dice 25 veces en el Evangelio que existe el infierno y que es eterno, que no terminará jamás. Que venga alguien del otro mundo a decirlo. Ya ha venido. Y nada menos que el que dijo y demostró que era el Hijo de Dios. ¿Comprendéis ahora la increíble insensatez de la carcajada volteriana negando la existencia del infierno? Las cosas de Dios son como Dios ha querido que sean, no como se les antojen a los incrédulos. Pobres incrédulos, qué pena me dan. No todos son igualmente culpables. Distingo muy bien dos clases de incrédulos completamente distintos. Hay almas atormentadas que les parece que han perdido la fe. No la sienten, no la saborean como antes. Les parece que la han perdido totalmente. Esta misma tarde he recibido una carta anónima, no la firma nadie. A través de sus palabras se transparenta, sin embargo, una persona de cultura más que mediana. Me cuenta su caso. Me dice que ha perdido casi por completo la fe, aunque la desea con toda su alma, pues con ella se sentía feliz, y ahora siente en su espíritu un vacío espantoso. Y me ruega que si conozco algún medio práctico y eficaz para volver a la fe perdida, que se lo diga a gritos, que le muestre esa meta de paz y de felicidad ansiada. Pobre amigo mío, voy a abrir un paréntesis en mi conferencia para enviarte unas palabras de consuelo. Te diré con Cristo, ¿no andas lejos del reino de Dios? Desde el momento en que buscas la fe, es que ya la tienes. Lo dice hermosamente San Agustín, no buscarías a Dios si no lo tuvieras ya. Desde el momento en que deseas con toda tu alma la fe, es que ya la tienes. Dios, en sus designios inescrutables, ha querido someterte a una prueba. Te ha retirado el sentimiento de la fe, para ver cómo reaccionas en la oscuridad. Si a pesar de todas las tinieblas te mantienes fiel, llegará un día, no sé si tarde o temprano, son juicios de Dios en que te devolverá el sentimiento de la fe con una fuerza e intensidad incomparablemente superior a la de antes. ¿Qué tienes que hacer? Mientras tanto, ¿humillarte delante de Dios? Humíllate un poquito, que es la condición indispensable para recibir los dones de Dios. El gozo, el disfrute, el saboreo de la fe, suele ser el premio de la humildad. Dios no resiste jamás a las lágrimas humildes. Si te pones de rodillas ante Él y le dices, Señor, yo tengo fe, pero quisiera tener más. Ayuda tú mi poca fe. Si caes de rodillas y le pides a Dios que te dé el sentimiento íntimo de la fe, te la dará infaliblemente, no lo dudes, y mientras tanto, pobre hermano mío, vive tranquilo, porque no solamente no andas lejos del reino de Dios, sino que, en realidad, estás ya dentro de Él. Pero tu caso es completamente distinto del de los verdaderos incrédulos. Tú no eres incrédulo, aunque de momento te falte el sentimiento dulce y sabroso de la fe. Los verdaderos incrédulos son los que, sin fundamento ninguno, sin argumento alguno que les impida creer, lanzan una insensata carcajada y desprecian olímpicamente las verdades de la fe. No tienen ningún argumento en contra, no lo pueden tener. La fe católica resiste toda clase de argumentos que se le quieran oponer. No hay ni puede haber un argumento válido contra ella. Supera infinitamente a la razón, pero jamás la contradice. No puede haber conflicto entre la razón y la fe, porque ambas proceden del mismo y único manantial de la verdad, que es la primera verdad por esencia, que es Dios mismo, en el que no cabe contradicción. Es imposible encontrar un argumento válido contra la fe católica. Es imposible que haya incrédulos de cabeza, como os decía el otro día, pero los hay abundantísimos de corazón. El que lleva una conducta inmoral, el que ha adquirido una fortuna por medios injustos, el que tiene 4 o 5 amiguitas, el que está hundido hasta el cuello en el cieno y en el fango, ¿cómo va a aceptar tranquilamente la fe católica que le habla de un infierno eterno? ¿Le resulta más cómodo prescindir de la fe o lanzar contra ella la carcajada de la incredulidad? Insensato, como si esa carcajada pudiera alterar en nada la tremenda realidad de las cosas. Ríete ahora. Carcajaditas de enano en una noche de barrio chino. Ríete ahora. ¿Ya llegará la hora de Dios? ¿Ya cambiarán las cosas? Escucha la Sagrada Escritura. Antes desechasteis todos mis consejos y no accedisteis a mis requerimientos. También yo me reiré de vuestra ruina y me burlaré cuando venga sobre vosotros el terror. El mismo Cristo advierte en el Evangelio,
con toda claridad: ay de vosotros, los que ahora reís, porque gemiréis y lloraréis. ¿Te burlas de todo eso? Pues sigue gozando y riendo tranquilamente. Estás danzando con increíble locura al borde de un abismo. Es la hora de tu risa. ¿Ya llegará la hora de la risa de Dios para toda la eternidad? El infierno existe, lo ha dicho Cristo. Poco importa que lo nieguen los incrédulos. A pesar de esa negativa, su existencia es una terrible realidad, pero es conveniente que avancemos un poco más y tratemos de descubrir lo que hay en él. El Catecismo, ese pequeño librito en el que se contiene un resumen maravilloso de la doctrina católica, nos dice que el infierno es el conjunto de todos los males, sin mezcla de bien alguno. Maravillosa definición. Pero hay otra forma más profunda todavía, la que nos dejó en el Evangelio nuestro Señor Jesucristo en persona. Es la misma frase que pronunciará el día del juicio final: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. En esta fórmula terrible se contiene un maravilloso resumen de toda la teología del infierno. Porque el infierno, fundamentalmente, lo constituyen tres cosas y nada más que tres: lo que llamamos en teología pena de daño, lo que llamamos pena de sentido y la eternidad de ambas penas. Ahí tenemos toda la teología esencial del infierno, todo lo demás son circunstancias accidentales. Pues esas tres cosas están maravillosamente registradas y resumidas en la frase de Cristo: apartados de mí, malditos, pena de daño, al fuego, pena de sentido, eterno, eternidad de ambas penas. Maravilloso resumen el de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a meditarlo por partes. Lo principal del infierno es lo que llamamos en teología la pena de daño. La condenación propiamente dicha, que consiste en quedarse privado y separado de Dios para toda la eternidad. Eso es lo fundamental del infierno. Ya estoy oyendo la carcajada del incrédulo: de verdad, Padre, que lo más terrible que hay en el infierno es estar privado o separado de Dios para toda la eternidad. Pues entonces, no tengo inconveniente en ir al infierno. Porque en este mundo sé prescindir muy bien de Dios, no me hace falta absolutamente para nada. De manera que si lo más terrible que me voy a encontrar en el infierno es que allí no tendré a Dios, ya, puede enviarme allá cuando le plazca. Pobrecito. No sabes lo que dices, no sabes lo que dices. Escúchame un momento, que puede ser que dentro de 5 minutos hayas cambiado de pensar. Escucha. Te gusta la belleza, ¿verdad? Sobre todo cuando se te presenta en forma de mujer. Te gusta el dinero, ¿verdad? Te gustaría mucho ser millonario. Quién sabe si precisamente por eso, porque te gusta tanto el dinero, porque has robado tanto, porque has cometido tantas injusticias, no quieres saber nada de la religión y del más allá. Si eres una muchacha frívola, ligerilla, mundana, ¿cómo te gustaría ser una estrella? Aparecer en primer plano en todas las pantallas, en la portada de todas las revistas cinematográficas del mundo, ser una figura de fama mundial, que todo el mundo hablara de ti. ¿Cómo te gustaría todo esto, verdad? Pues mira, todas esas cosas no son más que gotitas de una felicidad efímera, que no llena el corazón. Si lo sabes tú mismo de sobra. Nunca te has sentido del todo bien, del todo satisfecho, del todo feliz, jamás. En los caminos del mundo, del demonio, de la carne no se encuentra la verdadera y auténtica felicidad, lo sabes muy bien por experiencia. Ahora bien, en el momento mismo de tu muerte, cuando tu alma se arranque del cuerpo, aparecerá delante de ti un panorama completamente insospechado. Verás delante de ti como un mar inmenso, un océano sin fondo ni riberas. Es la eternidad, inmensa e inabarcable, sin principio ni fin. Y comprenderás clarísimamente, a la luz de la eternidad, que Dios es el centro del universo, la plenitud total del ser. Verás clarísimamente que en Él está concentrado todo cuanto hay de belleza y de riqueza, y de placer, y de honor, y de alabanza, y de gloria, y de felicidad inenarrable. Y cuando, con una sed de perro rabioso, trates de arrojarte a aquel océano de felicidad que es Dios, saldrán a tu encuentro unos brazos vigorosos que te lo impidan, al mismo tiempo que oirás claramente estas terribles palabras: apártate de mí, maldito. Entonces sabrás lo que es bueno, y entonces verás que la pena de sentido,
la pena de fuego que voy a escribir inmediatamente no tiene importancia, es un juguete de niños ante la rabia y desesperación espantosa que se apoderará de ti cuando veas que has perdido aquel océano de felicidad inenarrable para siempre, para toda la eternidad. Dios, señores, actuará sobre los réprobos como una especie de electroimán incandescente, les atraerá y abrazará al mismo tiempo. En este mundo no podemos formarnos la menor idea del tormento espantoso que esto ocasionará a los condenados. Esto es lo que constituye la entraña misma de la pena de daño. Pero, me diréis, Padre, ¿y por qué rechaza Dios a los que de manera tan vehemente tienden a Él? ¿No supone esto, acaso, falta de bondad y de misericordia? De ninguna manera. Reflexiona un poco en la psicología del condenado. El condenado no se arrepiente ni se arrepentirá jamás de sus pecados. Tiende irresistiblemente a Dios, al mismo tiempo que le odia con todas sus fuerzas. Esa tendencia no es arrepentimiento, sino egoísmo refinadísimo. Tiende a Dios porque ve con toda evidencia que, poseyéndole, sería completa y absolutamente feliz, pero sin arrepentirse de haberle ofendido en este mundo. El condenado no se arrepiente ni puede arrepentirse, porque en la eternidad son imposibles los cambios sustanciales. Nadie puede cambiar el último fin libremente elegido en este mundo. La muerte nos dejará fosilizados en el bien o en el mal, según nos encuentre en el momento de producirse. Si nos encuentra en gracia de Dios, la muerte nos fosilizará en el bien, ya no podremos pecar jamás, ya no podremos perder a Dios. Pero si la muerte nos sorprende en pecado mortal, quedaremos fosilizados en el mal, ya no podremos arrepentirnos jamás. El condenado tiende a Dios con un refinadísimo egoísmo. Esa tendencia inmoral. 65. No solamente no le justifica ante Dios, sino que es su último y eterno pecado. Desea a Dios por puro egoísmo, para gozar de la felicidad inmensa que su posesión le produciría, pero sin la menor sombra de amor o de arrepentimiento. En estas condiciones es muy justo que Dios le rechace, es necesario que sea así. Por eso os decía que Dios actúa sobre el condenado como un electroimán incandescente, le atrae y le quema al mismo tiempo. No podemos formarnos idea, acá en la tierra, del tormento espantoso que esto ocasionará a los condenados. Y luego viene la pena de sentido, que, con ser terrible, no tiene importancia, comparada con la de daño. Es la pena del fuego. Yo no sé, porque la Iglesia Católica no lo ha definido expresamente, si el fuego del infierno es de la misma naturaleza que el fuego de la tierra, no lo sé. Lo único que sé es que se trata de un fuego real, no imaginario o metafórico. Hay una declaración oficial de la Sagrada Penitenciaría Apostólica contestando a la pregunta de un sacerdote que preguntó qué tenía que hacer con un penitente que no aceptaba la realidad del fuego del infierno, como si se tratase únicamente de una metáfora evangélica. La Sagrada Penitenciaría contestó que ese penitente debía ser instruido convenientemente en la verdad, y si después de la debida instrucción se obstinaba en no querer aceptar la realidad del fuego del infierno, había que negarle la absolución. ¿Está claro? El fuego del infierno es un fuego real, no metafórico, aunque no podemos precisar si es o no de la misma naturaleza que el fuego de la tierra. Desde luego tiene propiedades muy distintas, porque el fuego del infierno atormenta, no solamente los cuerpos, sino también las almas, y no destruye, sino que conserva la vida de los que entran en sus dominios. Me acuerdo en estos momentos de aquel pobre muchacho de la provincia de Santander. Era un pobre vaquerillo que cuidaba las vacas de su propia casa. Y un día, en el establo de las vacas, se declaró un incendio. El muchacho, que estaba viendo la catástrofe económica que se les venía encima, penetró en el establo ardiendo con el fin de hacer salir las vacas por la puerta trasera. Y como tardaba mucho en salir y el incendio crecía por momentos, el padre del muchacho quiso lanzarse también, ya no por las vacas, sino por sacar a su hijo que iba a perecer abrazado. 5 hombres apenas podían sujetarle. De pronto, el muchacho salió gritando y con los vestidos ardiendo. Él mismo se arrojó de cabeza a una poza de agua que tenían allí cerca para abrevadero de las vacas y se hundió rápidamente en ella. Cuando poco después salió del agua, con quemaduras mortales,
gritaba espantosamente al mismo tiempo que decía, confesión, confesión, que me quemo, confesión, que me abrazo. Pocas horas después de recibir el viático murió retorciéndose con terribles dolores. Yo no sé si el fuego del infierno es de la misma naturaleza que el de la tierra, pero sé que es un fuego real, no metafórico, y que atormentará a los condenados para toda la eternidad. Lo ha revelado Dios y lo mismo da creerlo que dejarlo de creer. Las cosas son así, aunque nos resulten incómodas y molestas. Pero lo más espantoso del infierno es la tercera nota, la tercera característica, su eternidad. El infierno es eterno. ¿Habéis contemplado la escena alguna vez a la orilla de un río o del mar? Cuando el pescador nota que el pez ha mordido el anzuelo, tira con fuerza de la caña y el pez se retuerce desesperadamente fuera del agua. Se está ahogando. Sus pobres branquias no están adaptadas para respirar directamente el oxígeno del aire, necesita absorberlo diluido en el agua. Su agonía es terrible, pero dura unos momentos nada más. Muy pronto da un nuevo y desesperado coletazo y queda inmóvil, ha muerto ahogado. Imaginad ahora el caso de un hombre aparentemente muerto que vuelve a la vida en el sepulcro y se da cuenta de que le han enterrado vivo. Su tormento no durará más que unos minutos, pero qué espantosa desesperación experimentará cuando se encuentre en aquel ataúd estrecho y oscuro, cuando vea que no se puede mover, que le es imposible liberarse de su espantosa cárcel. ¡Qué angustia, qué desesperación tan espantosa! Pero durará unos minutos nada más, porque por asfixia morirá muy pronto, esta vez definitivamente. Pues imaginad ahora lo que será un tormento y desesperación eternos. La eternidad no tiene nada que ver con el tiempo, no tiene relación alguna con él. En la esfera del tiempo pasarán trillonadas de siglos y la eternidad seguirá intacta, inmóvil, fosilizada en un presente siempre igual. En la eternidad no hay días, ni semanas, ni meses, ni años, ni siglos. Es un instante petrificado, es como un reloj parado, que no transcurrirá jamás, aunque en la esfera del tiempo transcurran millones de siglos. 1.000.000.000 de siglos. Esa frase se dice muy pronto, la palabra trillón se pronuncia con mucha facilidad. Ya no es tan sencillo escribirla, hay que escribir la unidad seguida de 18 ceros. Pero ¿sabéis lo que 1.000.000.000 da de sí? Si repartiéramos 1.000.000.000 de céntimos entre todos los habitantes del mundo, al terminar el reparto cada uno de ellos tendría 5 millones de pesetas. Lo que da de sí 1.000.000.000, aunque sea simplemente de céntimos. Pues cuando en la esfera del tiempo habrá transcurrido 1.000.000.000 de siglos, la eternidad permanecerá intacta, sin haber sufrido el menor arañazo. El instante eterno seguirá petrificado. Señores, el infierno es eterno. Lo ha dicho Cristo. Poco importa que los incrédulos se rían. Sus burlas y carcajadas no lograrán cambiar jamás la terrible realidad de las cosas. Pero, quizá me digáis, Padre, para nosotros, los católicos, no hay problema. Creemos en la existencia y eternidad del infierno porque lo ha revelado Dios y esto nos basta. Pero, ¿no le parece que para el que no tenga fe el dogma de la existencia y eternidad del infierno es como para desanimarle a abrazar el catolicismo? ¿Cómo puede compaginarse esa verdad tan terrible con el amor y la misericordia infinita de Dios, proclamados con tanta claridad e insistencia en las Sagradas Escrituras? Al incrédulo no le cabrá jamás en la cabeza esta contradicción, al parecer tan clara y manifiesta. Tenéis razón, amigos míos. El dogma del infierno, mirado de tejas abajo y prescindiendo de los datos de la fe, no cabe en la pobre cabeza humana. Humanamente hablando, a mí tampoco me cabe en la cabeza. No me cabe en la cabeza, aunque lo creo con toda mi alma porque lo ha revelado Dios. Pero, ¿sabéis por qué a vosotros y a mí no nos cabe en la cabeza? Recordad la bellísima leyenda. San Agustín estaba paseando un día junto a la orilla del mar y pensaba en el misterio insondable de la Santísima Trinidad, tratando de comprender cómo 3 personas distintas sean un solo Dios verdadero. Y dándole vueltas a su pobre inteligencia para descifrar el misterio, reparó en un niño pequeño que acababa de excavar en la arena de la playa un pequeño pocito que iba llenando de agua trasladándola del mar con una pequeña concha. San Agustín le preguntó, ¿qué estás haciendo, pequeño?
Y el niño, quiero trasladar toda el agua del mar a este pequeño pollito. Pero, ¿no es que eso es imposible? Más imposible todavía es que tú puedas comprender el misterio insondable de la Santísima Trinidad. ¿No es que el infinito no cabe ni puede caber en tu cabeza? Y desapareció el niño, porque, según la bella leyenda, no era un niño, sino un ángel del cielo que Dios había enviado para darle a San Agustín aquella gran lección. Esta es la verdadera explicación. Las cosas de Dios son inmensamente grandes, nuestra pobre cabeza humana es demasiado pequeña para poderlas abarcar. Es cierto que en la Sagrada Escritura se proclama clarísimamente la misericordia infinita de Dios, pero con no menor claridad se proclama también el dogma terrible del infierno. ¿Que cómo se compaginan ambas cosas? No lo sé. Pero ahí están los hechos, claros e indiscutibles. Sin embargo, no deja de ser curioso que no nos quepa en la cabeza el dogma terrible del infierno, y nos quepan sin dificultad algunas otras cosas incomparablemente más serias todavía. Si lo pensáramos bien, el misterio inefable de la encarnación del Verbo es incomparablemente más grande y estupendo que el de la existencia del infierno. Nos cabe en la cabeza y lo aceptamos plenamente que Dios nuestro Señor se haya hecho hombre y haya muerto en una cruz para salvar a los hombres. Si un hombre se transformase en hormiga y se dejase matar para salvar a las hormigas, diríamos que se había vuelto loco. Y, sin embargo, entre un hombre y una hormiga todavía hay alguna proporción, alguna semejanza, pero entre Dios y las criaturas no hay ninguna semejanza ni proporción, la distancia es rigurosamente infinita. Y Dios se hizo hormiga, se hizo hombre, para salvarnos a los hombres. Y no contento con esta humillación increíble, se dejó clavar en una cruz por aquellos mismos que venía a salvar. Y permitió que su Madre Santísima se convirtiese en la reina y soberana de los mártires, asistiendo a la terrible escena del Calvario, donde, a fuerza de increíbles dolores, conquistó su título de corredentora de la humanidad. Todo esto nos cabe perfectamente en la cabeza. Que Cristo esté clavado en la cruz, que su Madre Santísima sea la Virgen de los Dolores, con 7 espadas en el corazón, todo esto, que es inmenso, que rebasa la capacidad intelectiva de los mismos ángeles del cielo, que no podrán comprender jamás con su portentosa inteligencia angélica, esto nos cabe perfectamente en nuestras pobres cabecitas humanas. Pero que ese mismo Dios que se ha vuelto loco de amor a los hombres mande al infierno para toda la eternidad al gusano asqueroso que abuse definitivamente de la sangre de Cristo, que traspase el corazón de la Virgen de los Dolores con las nuevas espadas de sus crímenes nefandos, eso ya no nos cabe en la cabeza. Tenemos que reconocer que no jugamos limpio. No jugamos limpio. Nos caben en la cabeza cosas infinitamente más grandes, porque no hacen referencia a castigos y penas personales y no nos caben otras cosas infinitamente más pequeñas cuando se trata de castigar nuestros propios crímenes y pecados. No jugamos limpio, hay aquí una falta evidente de honradez. ¿Pero no es Dios infinitamente misericordioso? Lo preguntas tú. ¿Cuántas veces te ha perdonado Dios? ¿5? ¿5.000? ¿50.000? ¿Y todavía preguntas si Dios es infinitamente misericordioso? Pero no. ¿Sabes que si Dios no fuese infinitamente misericordioso, el mismo día que cometiste el primer pecado mortal se hubiera abierto la tierra y te hubiera tragado al infierno para toda la eternidad? Precisamente porque Dios es infinitamente misericordioso, espera con tanta paciencia que se arrepienta el pecador y le perdona en el acto, apenas inicia un movimiento de retorno y de arrepentimiento. Dios no rechaza jamás, jamás, al pecador contrito y humillado. No se cansa jamás de perdonar al pecador arrepentido, porque es infinitamente misericordioso, precisamente por eso. Pero cuando voluntariamente, obstinadamente, durante su vida y a la hora de la muerte, el pecador rechaza definitivamente a Dios, sería el colmo de la inmoralidad echarle a Dios la culpa de la condenación eterna de ese malvado y perverso pecador. No puede tolerarse tampoco la ridícula objeción que ponen algunos: está bien que se castigue al culpable, pero como Dios sabe todo lo que va a ocurrir en el futuro, ¿por qué crea a los que sabe que se han de condenar? Esta nueva objeción es absurda e intolerable. ¿No es Dios quien condena al pecador?
Es el pecador quien rechaza obstinadamente el perdón que Dios le ofrece generosamente. Es doctrina católica que Dios quiere sinceramente que todos los hombres se salven. A nadie predestina al infierno. Ahí está Cristo crucificado para quitarnos toda duda sobre esto. Ahí está delante del crucifijo la Virgen de los Dolores. Dios quiere que todos los hombres se salven, y lo quiere sinceramente, seriamente, con toda la seriedad que hay en la cara de Cristo crucificado. Dios quiere que todos los hombres se salven, pero, cuando obstinadamente, con toda sangre fría, a sabiendas, se pisotea la sangre de Cristo y los dolores de María, el colmo del cinismo, el colmo de la inmoralidad sería preguntar por qué Dios ha creado a aquel hombre sabiendo que se iba a condenar. El colmo de la inmoralidad. Es ridículo tratar de enmendarle la plana a Dios. Lo ha dispuesto todo con infinita sabiduría, y aunque en este mundo no podamos comprenderlo, también con infinito amor y entrañable misericordia. Más que entretenernos vanamente en poner objeciones al dogma del infierno, que nada alterarán su terrible realidad, procuremos evitarlo con todos los medios a nuestro alcance. Por fortuna estamos a tiempo todavía. ¿Nos horroriza el infierno? Pues pongamos los medios para no ir a él. En realidad, como os decía el primer día, este es el único gran negocio que tenemos planteado en este mundo. Todos los demás no tienen importancia. Son problemitas sin trascendencia alguna. Muchacho, estudiante que me escuchas. El suspenso, el quedar en ridículo, el perder las vacaciones, cosa de risa. No tiene importancia alguna. Millonario que te has arruinado, que viniste a menos, que estás sumergido en una miseria vergonzante, cosa de risa. Dentro de unos años, se acabó todo. Tú, el que en una catástrofe automovilística has perdido a tu padre, a tu madre, a tu mujer o a tu hijo, permíteme que te diga, cosa de risa. Allá arriba les volverás a encontrar. Y tú, la mujer mártir del marido infiel, o el marido víctima de la mujer infame. Humanamente hablando, eso es tremendo, pero mirado de tejas arriba, cosa de risa. Ya volverá todo a sus cauces, en este mundo o en el otro. La única desgracia terriblemente trágica, la única absolutamente irreparable, es la condenación eterna de nuestra alma. Eso sí que es terrible sobre toda ponderación y encarecimiento. Que se hunda todo, la salud, los hijos, los padres, la hacienda, la honra, la dignidad, la vida misma. Que se hunda todo, menos el alma. La única cosa tremendamente seria, la salvación del alma.